Perder grasa y bajar de peso es probablemente el mejor favor que puedes hacerle a tu cuerpo. Los humanos ya no somos nómadas, no necesitamos almacenar grasa para sobrevivir. Según Business Insider, el promedio de ingesta de calorías en los Estados Unidos es de 3.600 calorías diarias. Esta es la cantidad de calorías que necesita una persona de 30 años de edad, con una estatura de 2 metros y un peso de 200 kilogramos para no engordar más. Claramente, tú no eres esta persona, y si estás engordando, es porque estás consumiendo más calorías de las que necesitas. Para saber cuántas calorías necesitas, ingresa a la calculadora que encuentras en la descripción. Si ingieres diariamente más calorías de las que necesitas, es imposible que pierdas peso. Como viste en nuestro corto documental sobre los 7 errores que cometes al comer grasa, ahora sabes que no es la grasa la que evita que sea imposible perder peso. Y si no es comer grasa lo que dificulta tu pérdida de peso, ¿cuáles alimentos son los responsables de que se te haga imposible rebajar? Ser gordo es feo, no es atractivo, no es admirable. No nos interesa ser inclusivos en Tubi Digital, nos interesa decirte la verdad en la cara para que tomes acción y mejores tu vida. Si te dijéramos que estar gordo está bien, lo más probable es que no tomes ninguna acción y mueras antes de los 50 por un infarto del corazón. Somos duros, pero lo decimos con amor. Quédate hasta el final para descubrir 6 alimentos que tienes que dejar de comer ahora mismo si verdaderamente quieres perder peso. El último alimento de la lista es sin dudas el más importante a la hora de perder peso. Los alimentos que verás a continuación se caracterizan por tener un alto contenido de azúcar, carbohidratos refinados, alta densidad de calorías, baja densidad de nutrientes, y un posible impacto negativo en los niveles de glicemia en la sangre y la sensibilidad a la insulina. También se consideraron alimentos ultraprocesados, los cuales han demostrado aumentar el colesterol LDL y predisponer a enfermedades metabólicas en múltiples estudios. No obstante, queremos hacer énfasis en que debes adoptar una buena dieta en general, siguiendo los pasos que ves en nuestro documental corto sobre la dieta perfecta, en lugar de simplemente evitar elementos específicos de una lista. Sin embargo, al dejar estos alimentos, notarás un cambio inmediato en tu peso y sensación de bienestar en general. Número 6. Avena instantánea y cereales en general, incluyendo a la granola. Si bien evitar la mayoría de carbohidratos es lo mejor que puedes hacer para perder peso, es cierto que la avena en hojuelas naturales sin procesar es una buena fuente cereal de fibra, que puede ayudar con el movimiento intestinal y no significar un gran riesgo metabólico. Preferimos que no la consumas, pero si lo haces, no es tan grave. Sin embargo, su versión instantánea es altísima en azúcar y muy baja en fibra. Un paquete de avena instantánea contiene alrededor de 13 gramos de azúcar añadida. Dado que la porción promedio es de 2 paquetes, esto puede sumar más de 26 gramos de azúcar en una sola comida. Como viste en nuestro corto documental sobre el azúcar, lo máximo permitido por día es 24 gramos de azúcar, lo cual quiere decir que después de tu avena en la mañana, todo lo que comas contribuirá a que engordes. Asegúrate de no comer avena líquida procesada, y mucho menos se la des a tus hijos. Esta tiene muchísimos carbohidratos, una exageración de calorías y poca fibra. Y las versiones de estas que son promocionadas como light, con bajos carbohidratos, suelen tener endulzantes artificiales cancerígenos y otros productos que te están enfermando. Por otro lado, los cereales y la granola suelen tener azúcar añadida, ciruelas pasas procesadas y otras frutas secas que se utilizan para darle textura y sabor. Apenas media copa de granola suele tener cerca de 240 calorías. Lo más probable es que tu granola en el desayuno tenga una copa entera, casi 500 calorías en carbohidratos apenas comenzando el día. Una copa de granola promedio tiene cerca de 40 gramos de azúcar, esto es lo equivalente a comer 10 cubos de azúcar al desayuno. Las Zucaritas, los Choco Crispies, Fruit Loops y Lucky Charms que le das a tus hijos al desayuno harán que se conviertan en adultos obesos con diabetes tipo 2, deja de hacerlo, es por su bien. Número 5. Alimentos ultraprocesados como mecato, frituras y cualquier otro tipo de alimento frito en un empaque. Todos estos son alimentos ultraprocesados. La mayoría de alimentos que consumimos los humanos son procesados antes de comerlos, pues solemos pelar algunos alimentos y cocinarlos antes de ingerirlos. Sin embargo, el nivel de procesamiento de un alimento tiene categorías. El mecato y las frituras pertenecen a la categoría Nova 4. Estos contienen poco, si es que acaso contienen algo de verduras, frutas, nueces o granos. Usualmente es comida artificial. Son productos destinados a ser convenientes, muy sabrosos y de bajo costo.
Y por lo general, tienen alto contenido de azúcares, carbohidratos refinados, grasas, conservantes y sal. En resumen, son basura empacada en una bolsa con sabor agradable. Los alimentos ultraprocesados o altamente procesados contienen sustancias que no usarías en la preparación de alimentos en tu hogar. Algunos ejemplos son proteínas hidrolizadas, almidones modificados, aceites hidrogenados, colorantes artificiales, aromatizantes artificiales, jarabe de maíz con alta concentración de fructosa, y edulcorantes artificiales, entre otros. En general, los alimentos ultraprocesados tienden a tener muchas más calorías que los alimentos integrales mínimamente procesados. Por ejemplo, una porción de 100 gramos de papas fritas contiene 545 calorías, mientras que la porción del mismo tamaño de una papa al horno contiene 95 calorías. Incluso aun cuando la versión ultraprocesada del alimento tiene menos calorías que la natural, sigue siendo una peor opción para la salud por los ingredientes que mencionamos previamente. Número 4. Papas o patatas fritas. Por sí sola, la papa es un alimento con un alto índice glucémico y al freírse, sus efectos en el cuerpo son peores. El índice glucémico es una medida que expresa la capacidad de los alimentos de aumentar los niveles de glucosa en la sangre después de su consumo. Los alimentos que tienen un índice glucémico alto se digieren y absorben rápidamente, esto causa un aumento rápido y significativo en los niveles del azúcar en la sangre. Por otro lado, los alimentos con un índice glucémico bajo se digieren y absorben más lentamente, lo que causa un aumento gradual y más moderado en los niveles de glucemia. Las papas fritas se elaboran a partir de papas que se fríen en aceite caliente. Durante el proceso de fritura, las papas absorben grandes cantidades de aceite vegetal, lo que aumenta significativamente el contenido calórico y de grasas malas de las papas. Además, contienen altos niveles de carbohidratos refinados y almidones, lo que puede aumentar los niveles de glucemia en la sangre y activar la producción de insulina. El alto contenido de grasas saturadas en las papas fritas aumenta el nivel de colesterol malo en la sangre, lo cual aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y otras enfermedades. Como si fuera poco, también contienen compuestos sumamente dañinos. Durante el proceso de fritura, se forma acrilamida, un químico que se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer y daño celular, así como acroleína, un irritante pulmonar que se relaciona con enfermedades respiratorias. Número 3. Tortas y productos de pastelería. Delicias repletas de harinas refinadas, azúcar añadida y carbohidratos en todas sus presentaciones. Esta prácticamente se explica sola. El pastel o torta de pollo, según le digan en tu país, la empanada y la papa rellena solo tienen de saludable lo que llevan dentro. Y eso que su relleno dejó de ser saludable cuando se sumergió en aceite vegetal reciclado y oxidado para freírse. Y el pastel o torta de cumpleaños que te gusta comer de postre tiene casi 400 calorías. Esa es la cantidad de calorías que debería tener un desayuno completo y saludable. Dejar estas delicias atrás puede ser difícil, pero vale la pena. Prefiere siempre el pollo a la plancha y la carne asada si te gusta el contenido de estos pasteles. Y en cuanto a las tortas de cumpleaños, cómelas solo una vez al año, cuando cumplas años. Número 2. Ya nos estamos acercando al alimento más dañino de todos, y aquel que muy probablemente es el que no te deja perder peso. Pero antes de mencionarlo, hablaremos sobre las barras de chocolate y otras barras de dulce. Como vieron en nuestro corto documental sobre el chocolate, las barras de dulce son supremamente dañinas. La mayoría de estas barras contienen pocos o ningún nutriente esencial, y su consumo regular puede llevar al aumento de peso entre muchas otras enfermedades crónicas. La gran mayoría contienen grandes cantidades de azúcar refinada, además de grasas saturadas que aumentan el colesterol LDL en la sangre. Una sola barra de chocolate contiene más de 600 calorías. Si quieres aprender a consumir chocolate de forma saludable, no olvides ver nuestro corto documental al respecto. Por fin hemos llegado al motivo principal de tu imposibilidad para bajar de peso. Irónicamente, no hablaremos de un alimento, hablaremos de una bebida. Y como muchos de ustedes podrán haber imaginado, hablaremos ahora sobre las gaseosas. Estas son las principales contribuyentes a que se te haga imposible perder peso. Se han vuelto parte del paisaje, se te hace tan normal verlas en tu mesa al comer o en tu nevera al abrirla, que piensas que es algo que esencialmente hace falta. Si has salido a comprar cosas para reuniones con tus amigos o si vas de paseo a una finca, estamos seguros de que en el carrito de mercado siempre hay más gaseosa que agua. Confirma o niega esto en la sección de comentarios. Las gaseosas están en todas partes, tu abuela las toma,
tus hijos las toman, tus amigos las toman y los amigos de tus hijos las toman. Siempre acompañan a un pedazo de torta o pastel en los cumpleaños y siempre se acaban al final. Este producto es tan adictivo que muchas de las personas viendo este documental no imaginaría su vida sin tomar gaseosas. Las gaseosas son azúcar líquida con prácticamente ningún producto nutritivo y muchísimos químicos saborizantes, colorantes y edulcorantes. No consumir esta bebida es tan importante que dedicamos un documental completo a explicar por qué es malo consumirla. Asegúrate de ver nuestro documental sobre el veneno negro a continuación. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos, hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representen el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo. Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este, a continuación verás dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo, un abrazo.